Nada, os doy la bienvenida y muchas gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por R, Telecable y Euskaltel. Mi nombre es Luis Hornosa y bueno, soy gerente de grandes clientes. Y sabéis que ahora la empresa donde yo pertenezco está integrada en el Grupo MásMóvil, que es el grupo líder en crecimiento en España, con una facturación de más de 2.800 millones de euros, y seguramente a partir del próximo año pues ya seremos pues el mayor grupo de comunicaciones en España en extensión de red 5G, red de fibra y móvil, desplegada en más de 47 millones de ubicaciones conectables en toda España, y también en número de clientes. En el webinar que vamos a contar ahora, que vamos a tener a continuación, vamos a ver cómo controlar los consumos energéticos de las empresas y cómo ser más eficientes utilizando nuestras soluciones de EcoSmart, le hemos denominado así, consiguiendo ahorros muy importantes y poniendo también nuestro granito de arena en la sostenibilidad del planeta. Y bueno, para comentar, tenía preparado un flash. Uy, perdón. El- ¿Sabéis que el coste de la energía comparado con el margen operativo en el total de las empresas en España en estos últimos años, desde 2018 hasta 2022, ha crecido desde un 6,85% hasta un 21,79%, a los precios de 60 euros megavatio hora y 204 euros megavatio hora, que ha variado pues desde el 2018, que bueno, todos conocemos las razones. Y bueno, esto es un indicativo muy importante porque relaciona el margen operativo medio de nuestras empresas con el coste de la energía eléctrica. Y esto, pues al final es el motivo por el que seguramente todos estéis aquí, porque os preocupa. Y bueno, de la misma forma que en nuestros balances y en nuestros cuadros de mando tenemos una información detallada de los componentes que al final componen nuestros costes y determinan ese margen operativo para ser cada vez más competitivos. De la misma forma que lo hacemos con cualquier tipo de coste, pues lo queremos hacer con la energía. Realmente, la energía es ese conjunto oculto que al final lo metemos como un agregado en el cuadro de mando, en nuestros balances, y al final no tenemos un detalle de en qué se consume qué, con lo cual no somos capaces de determinar las partidas, cuáles son más rentables, y para eso, de alguna forma, pues necesitamos una solución, pues como al final la que os queremos proponer nosotros. En este webinar me acompaña Óscar Sáez, director de servicios y productos de Comete, que es nuestro partner y experto en control y eficiencia energética, que nos contará cómo implementar un sistema inteligente de gestión de energía para monitorizar, controlar y poder optimizar el consumo de la energía en nuestras empresas, tanto en un edificio, una fábrica, como cualquier otro tipo de instalación, conectando los sistemas que al final consumen esa electricidad que producen, bueno, que consumen nuestros aire acondicionados, iluminación, equipos de frío, equipos de fabricación, integrando esos consumos en nuestros cuadros de mando automatizados para reducir y optimizarlos, y de esa forma pues conseguir lo que os decía yo, que no sea ese oculto que de alguna forma determina nuestros costes, pero sin poder acotar cada partida y tomar decisiones en nuestras empresas. Un par de apuntes en relación con la organización. La duración será de 1 hora, y al finalizar tendremos un tiempo para los que queráis realizar las cuestiones que consideréis oportunas a los ponentes. Las preguntas las voy a plantear yo y al finalizar la exposición, pero desde este mismo momento podéis utilizar el icono de chat para ponerlas, y bueno, yo las contaré al final de la sesión para ordenarlo un poquillo. El evento se va a grabar para su posterior reenvío a los asistentes, y también os enviaremos un enlace para que completéis una encuesta de satisfacción. Bueno, sin más, muchas gracias por haber venido, y le cedo la palabra a Óscar Sáez, director de Servicios y Productos de Comete, nuestro partner para nuestras soluciones EcoSmart. Muchas gracias.
Bueno, Óscar. buenos días a todos. ¿Qué tal? No sé si se me oye bien. Perfecto. Estoy aquí ordenando un poquito para ver si me salía la presentación. Vale. Bueno, antes de nada, daros las gracias al Grupo MásMóvil, a Luis y a María por habernos dejado hoy participar en este webinar. Y nada, bueno, lo que os venimos a contar hoy es nuestra visión del IoT para un sector energético cambiante en un mundo que nosotros entendemos hiperconectado. Bueno, y con este título tan ambicioso que os podemos contar desde Comete, ¿no? Unos desconocidos a un gigante como MásMóvil y a vosotros, ¿no? Que sois un grupo tan grande. Lejos de parecer arrogantes, queremos poner nuestro granito de arena para que podáis validar nuestra opinión y que os resulte de interés. Y lo primero que quiero hacer es presentarnos. Vale, antes de nada, hablar de nuestro equipo. Sin ellos no habría sido posible estar donde estamos. En Ecomete trabajamos un equipo de más de 50 personas con energía y con datos. Pero bueno, vamos a profundizar sobre estos conceptos más adelante. Vale, mi nombre es Óscar Sáez, llevo más de 10 años dando guerra en proyectos relacionados con soluciones para la gestión energética y de alguna manera que toquen transversalmente los conceptos de digitalización y sostenibilidad. Actualmente estoy trabajando en el desarrollo de productos y servicios para esta gran empresa tecnológica del grupo a la que pertenecemos, que se llama Ecomete. Bueno, voy a hablar un poco de los orígenes de Eco. ¿Vale? Ecomete nace en el 2010 con un gran reto humano, operativo y tecnológico. Es conectar en un mismo sistema de control distribuido todas las instalaciones electromecánicas del grupo Inditex. Por aquel entonces, unas 3.000 instalaciones. Entonces, cuando los socios de la empresa lanzaron este reto y nos dijeron que teníamos que tenerlo listo esto en 6 meses, pues imaginaros, ¿no? Esto fue una locura, ¿no? Esto, lo que ahora mismo conocemos como sujétame el cubata, ¿no? Que vamos a hacer lo imposible. Pero bueno, lo conseguimos hacer y así es como de un proyecto surge esta empresa, ¿no? Ecomete. Y si algo hemos construido en estos 12 años es una solidez en el mercado. Nuestros clientes son Inditex, Repsol, Abanca, Grupo Rivera Salud, Lupa, Gadisa, etc. Ya hemos conectado más de 7.200 instalaciones en más de 51 países ahora mismo, que se dice pronto. Estos días, bueno, podéis ver, se habla mucho en las noticias, por ejemplo, de Kharkov, Odessa, por desgracia, y siempre hay alguien en la oficina que dice, pues yo he estado en esa tienda, ¿no? Sobre todo pasa esto mucho con el mundo Inditex, que hemos estado por todo el mundo y haciendo puestas en marcha. Yo, en concreto, se me viene a la cabeza, siempre me acuerdo de uno de los sitios más remotos en los que he estado, que estaba perdido entre Kazajistán, Rusia y Mongolia, una ciudad de China que se llama Urumqi, que yo, de hecho, fui allí a hacer una puesta en marcha de una instalación y llegar allí y ver un cuadro de Comete que pone hecho en Carballo, pues oye, emociona bastante, la verdad. Pero bueno, somos ya ahora 50 personas, una dedicación exclusiva a todos nuestros clientes. Y bueno, hemos ido creciendo mucho estos años y incrementando nuestra cifra de negocio, ¿no? Alrededor de todos estos clientes históricos. Y bueno, desde el principio los clientes siempre nos han empezado a plantear retos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la tecnología que nosotros disponíamos? Algunos muy curiosos, como monitorizar el consumo de una cafetera industrial, de las de una cafetería normal de toda la vida, o supervisar el nivel de los tanques de cerveza en bares y restaurantes, ¿no? Para mejorar la eficiencia y la planificación de los pedidos. Hemos conectado muchísimas máquinas de climatización con decenas de fabricantes distintos, sistemas de alumbrado regulables, no regulables, medición energética en miles de circuitos. Hemos hecho proyectos de Smart City en Lugo, en La Coruña, en Pontevedra. Y bueno, ahora mismo estamos digitalizando túneles de lavados de coche, por ejemplo, en estaciones de servicio de Repsol, para poder pagar el autolavado desde el móvil, leyendo un código QR, utilizando el móvil, vamos, con una aplicación nativa de iOS que se llama Wiley. No tenerse que evitar el engorro de utilizar las moneditas y tal para pagar.
De hecho, en diciembre conectamos, creo que en menos de 20 días, 30 túneles de nevados. La dificultad para nosotros de los despliegues, por nuestra experiencia, de esta digitalización, el proceso de digitalización, es poner de acuerdo a un técnico que, como os decía antes, puede estar en China, ¿no?, que conecte correctamente un analizador de redes, tenerlo como el interlocutor, y por otro lado, a la vez, a lo mejor el consejero delegado de una empresa del IBEX que está preguntando por los datos de consumo agregado, de energía por prenda, que es un dato que ellos dan como un indicador de eficiencia, indicadores bursátiles que publican en informes anuales corporativos, pues que diga que el dato no le gusta, ¿no? Y yo me imagino, a lo mejor, que este consejero delegado, si supiera que sus datos dependen de ese instalador chino, de que tenga un mal día y deje los trafos de medida mal configurados, ¿no? Es que el IoT está estructurado en muchísimas capas y en cada una de ellas hay una serie de dificultades importantes. Nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena porque hacemos esto para grandes corporaciones y tenemos experiencia haciéndolo. Estamos habituados a hablar con múltiples departamentos y con estos departamentos que muchas veces tienen intereses particulares. De hecho, muchísimas veces hay proyectos que se quedan atascados, que no van más allá, porque se atascan en detalles personales. Y aunque la tecnología sí está bien planteada desde el origen, muchas veces pues se quedan ahí. Pero bueno, en la práctica vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Bueno, vamos a pintar la estructura de lo que nosotros entendemos como un proyecto end-to-end, o sea, llave en mano, ¿no? Pero digamos, desde el principio al final, en el que IoT es una herramienta que nos permite la solución de problemas. Esto que os voy a presentar ahora, esta diapositiva, se elaboró a partir de muchísimos proyectos reales hechos en clientes y de toda la experiencia que tenemos con ellos. Trata de desengranar un poco las capas por las que atraviesa un proyecto de IoT. Después veremos un poco la aplicación práctica en cada una con aplicaciones prácticas en el sector de la gestión de instalaciones de edificios en concreto. Bueno, en primer lugar vamos a llevar este bloque como la recogida de datos y automatización con el IoT, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es definir, probar y validar los casos de usos y conceptos. Es esencial saber qué queremos medir y para qué. O sea, se puede medir la energía, se pueden telecontrolar instalaciones, pero es importante definir para qué vamos a usar esos datos. Aunque luego surgen otras utilidades que siempre habrá una a priori. Pero esto es típico que empiezas pues, con unas definiciones y finalmente, al final, incluso te acaban importando más otros temas que pueden surgir después. Por ejemplo, certificar la energía que se produce en una instalación de autoconsumo que sea baja en emisiones y trazar su origen, el certificado de origen. Luego, implementar la tecnología de captura de datos. Aquí nos vamos a encontrar otros problemas como quién lo va a instalar, cómo se va a desplegar esta digitalización, cómo se van a enviar los datos. Estamos hablando de encontrar el hardware específico para el caso de uso que tengamos y dotarlo de los medios electrónicos que permitan la comunicación. Hay varias tendencias y varios posibles problemas. Por ejemplo, muchos fabricantes de sensores proponen soluciones de comunicación propietarias, es decir, cerradas. Nosotros siempre tratamos de huir de que la tecnología haga prisionero al cliente. Si no puedes leer los datos por medios abiertos y sin servidumbre, eres presa de tu proveedor. Este es un tema que repetimos bastante, pero a nosotros nos gusta no hacer cautivo esos datos al cliente, que pueda tener la posibilidad de siempre disponer de ellos. El siguiente paso sería el despliegue, integración y la puesta en marcha. No va a llegar con instalar las cosas, hay que instalarlas bien. Y aquí hay mucha gestión de la información de la gente que hace las implantaciones en el terreno, pero también hay que protocolizar las pruebas locales y el remoto, hacer estándares, protocolos. Es fundamental un buen protocolo para que todo quede funcionando lo más cerca posible del 100%, que esté operativo. Y ya pasamos a la siguiente bloque, lo que nosotros llamamos la plataforma IoT con un enfoque holístico, el Holistic IoT Platform. Nuestra especialidad es desarrollar plataformas tecnológicas para interconectar IoTs. Nuestra marca comercial, OTEA, está disponible para todos los clientes.
en el mercado. Permite operar masivamente datos múltiples de múltiples orígenes. Además, es una plataforma interoperable. ¿Esto qué significa? Pues que resuelve los problemas de integrar diferentes fabricantes de hardware y software, aplicaciones propias o hechas por terceros, pero a la vez no hace cautivo al cliente, es decir, permite conectarse a ella para montar cosas por encima. Por ejemplo, que tienes una plantilla de un desarrollador de algoritmos de inteligencia artificial, pues Optea te vale para que este mismo desarrollador implemente sus algoritmos por encima. Que te gastaste una pasta en equipos de medida y aún no están amortizados, pues intentaremos aprovecharlos para que te puedas conectar con ellos y te aporten los datos que ya tenías. O sea, intentar siempre aprovechar el despliegue de equipos existentes en las instalaciones de los clientes. Que existe una plataforma extendida para ciertas funciones y que funciona perfectamente, pues Optea se puede alimentar de esta plataforma y aportar funcionalidades adicionales en paralelo. Vale, operación de activos. Una red IoT va a tener miles de activos conectados y comunicados a la vez. Sensores, PLCs, controladores, analizadores de red. Y esto todo va a hacer falta intercomunicarlos. ¿Vale? Se pueden utilizar comunicaciones cableadas, M2M, o en el futuro incluso se podrá utilizar 5G. O a lo mejor tal vez la Wi-Fi, si se resuelven problemas que existen actualmente para soluciones industriales de latencia y tiempos de respuesta, ¿vale? Y cobertura. Si se quiere además verificar y certificar la trazabilidad del origen de los datos, sería posible gestionarlo a través de una red de nodos blockchain. Nodos blockchain que a su vez son máquinas virtuales, pequeñas máquinas virtuales o pequeños sistemas de cálculo que tienen garantizado la trazabilidad del dato. Bueno, ¿y en qué deriva todo esto? Finalmente, lo que queremos aquí hablaros es de la capa que para nosotros es más importante, ¿no? Y que es fundamental, la capa de servicios. Todo lo anterior es un proceso habilitador que nos permite abrir un mundo de servicios sobre la gestión de los datos y la explotación de los mismos. Se pueden desarrollar apps personalizadas que pueden evolucionar las plataformas de software existentes. Se pueden desarrollar algoritmos de medida, y se puede ofrecer consultoría para reingeniería de procesos, mejora continua, automatización, certificaciones energéticas, etc. Además, estos servicios los puede aportar cualquiera. El propio cliente es el que mejor conoce su negocio, puede aportarlos, o cualquier proveedor del cliente con conocimientos para aportar valor por encima de estas capas del IoT. Vale, y bueno, esto que os muestro ahora es una diapositiva, lo que es el vasto mundo del IoT en 2022. Vale, se trata del radar de IoT Analytics. Bueno, entiendo que es una referencia que tiene algo más de peso que lo que pueda decir Óscar de Tecomete, ¿no? Aquí, como veis, hay como unas 600 plataformas identificadas. Algunas se centran en recoger datos, otras se centran en automatizar el machine learning, otras son de hardware, etc. Bueno, la verdad es que esto es enorme, ¿no? Y tendrá una evolución seguro todavía más en los próximos años. Y se acabará reconfigurando. Unas entrarán, otras saldrán, reforzadas, etc. Para nosotros, la apuesta es que las plataformas de IoT se tienen que plantear como abiertas e interoperables, porque todos los clientes tienen necesidades específicas. Y a eso se llega o bien a través de la personalización de la plataforma o bien a través de la interconexión de la plataforma con otras plataformas del cliente. Como os vengo diciendo, este es un mundo en el que va a haber un ecosistema de plataformas y todas ellas van a tener que aprender a convivir entre ellas. Bueno, y bien, ¿y qué ocurre en concreto en el caso del negocio de la energía y las soluciones energéticas? O sea, cómo, digamos, unir de alguna palabra todo esto que de algún modo, esto que os estoy contando del IoT, cómo repercute, ¿no? Cómo se puede aplicar a soluciones energéticas. Lo que sabemos es que seguro que la energía del futuro será digital y sostenible, ¿no? ¿Cómo puede ayudar en esto el IoT? Seguramente mediante la implementación de más eficiencia energética en edificios, mediante la gestión flexible de la demanda, las virtual power plants aplicadas a energías renovables, como son fotovoltaica e eólica, los certificados de emisiones de nueva generación basados en tokens o en blockchain, etc. Todas estas y otras son nuevas figuras que se van introduciendo en el mercado eléctrico. Y todas tienen
en común el factor de que son digitales y sostenibles. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de las verticales de negocio de Comete, que aborda, bueno, habitualmente, ¿no? Además, para que podáis entenderlo mejor, voy a explicar unos pequeños casos de éxito. Bueno, la idea hoy va a ser centrarnos en la vertical Smart Building. Los casos que voy a contar están relacionados con gestión energética de edificios, telegestión, digitalización de la operación y mantenimiento, y la reducción de emisiones, eficiencia energética y cálculo de la huella de carbono. Todos estos casos se apoyan en nuestra solución OTEA como plataforma holística. Bueno, empezamos con los casos de uso, ¿vale? Nosotros utilizamos el IoT para gestionar la demanda energética en locales comerciales y edificios. Esto es nuestra gran especialidad. Nos dedicamos a coger cualquier local comercial, supermercado, tienda textil, oficina, por ejemplo, de banca, y hacer que sus máquinas de climatización y su alumbrado sean telegestionables desde una misma pantalla. Aquí la idea es gobernar las instalaciones con órdenes masivas. Y, por ejemplo, cuando hubo que hacer los cierres masivos con motivo de la guerra de Ucrania, se lanzaron órdenes de cambio de horario masivamente en todas las instalaciones. En el caso de Inditex, estas 3.000 o más, ya no sé cuántas son, pero cerca de 3.000 y pico instalaciones. Se lanzaron órdenes masivas para todas las tiendas repartidas por todo el mundo y dejaron de consumir energía gracias a nuestra tecnología y gracias a OTEA, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer pues, esa gestión capilar de ir centro a centro, teniendo que gestionar una a una. Nos conectamos en remoto para que se puedan operar y definir mejor sus horarios de funcionamiento, consignas y medir sus parámetros para mejorar las rutinas de mantenimiento mediante analítica de datos. Otro ejemplo, claro, de la aplicación de estas medidas basadas en cambios masivos se produjo con la entrada en vigor del reciente decreto ley, ¿no? sobre medidas de ahorro energético. Todas las consignas de temperatura de las máquinas de clima telegestionadas por nuestra plataforma se modificaron entre los límites indicados por el Real Decreto. Con lo cual, también es una medida importante para aplicar medidas pues, legislativas, ¿no? Regulatorias. Al final, OTEA es una plataforma holística que se puede conectar prácticamente con todo por debajo, puesto que es agnóstica a los fabricantes, pero que también se puede conectar con casi cualquier cosa por arriba, cualquiera que tenga intención de exportar esos datos, porque es interoperable, como ya comentamos antes, ¿no? Se capturan los datos de forma masiva para su análisis posterior y tiene capacidades de gestión dentro de la propia plataforma, tales como gráficas comparativas, se pueden crear líneas base o también se pueden hacer predicciones de consumo por instalación. Esto, al final, se convierte en la puerta de acceso a la digitalización total de la instalación. Y esto, como decíamos, es solo el principio, porque al final OTEA se convierte en el nexo habilitador para esa capa de servicios del IoT que hemos mencionado previamente. Bueno, y os diría que todo lo anterior es heredero de nuestro principal cliente tractor, que fue el grupo Inditex durante muchos años. Pero también es cierto que ahora OTEA es mucho más, se ha evolucionado muchísimo desde entonces, cuando solamente nos dedicamos a locales comerciales del sector textil. Un ejemplo muy claro que me gusta mucho explicar es el cliente de supermercados Lupa. Con ellos conectamos en 12 meses 180 supermercados. Ahora mismo son más de 200 tradicionales, supermercados tradicionales, ¿vale? Convirtiendo en supermercados telegestionables desde el tótem de la puerta, ¿sabes? Los tótems luminosos que existen en la puerta, bueno, en las puertas, las entradas de los supermercados, hasta las cámaras frigoríficas. Esto del tótem es un dato curioso, hace mucha gracia porque fue una petición expresa de Lupa que sus luminosos fueran los primeros a activarse al caer el sol. O sea, que gracias a OTEA se aseguran que su tótem sea el primero en activarse en el ocaso, como pues eso, una marca de ellos, ¿no? Para diferenciarse con respecto a otros competidores. También gracias a OTEA vigilan las fugas de gases refrigerantes que suponen cientos de miles de euros en consumibles y también la pérdida de rendimiento de los equipos de frío industrial. Al final, los equipos de frío industrial son la fuente consumidora de energía más relevante de las instalaciones de supermercados. O sea, suponen una media de más del 50% del consumo total
que tiene un supermercado. O sea, entre las diferentes fuentes que pueda haber, clima, frío, iluminación, hornos, otros tipos de dispositivos conectados a la fuerza, más del 50% viene del frío industrial. Bueno, pues en el caso de Lupa, en concreto, con una medida que a priori parece un poco tonta, pero es muy simple, se consiguió una reducción de costes que yo creo que nadie esperaba. Lo comentamos muchas veces con ellos. Es algo que yo creo que es muy relevante, ¿no? Comentar. Como os comentaba, el coste energético asociado a las instalaciones de frío industrial es tremendo. Hay arcones, hay neveras, cámaras, murales, y controlarlo es fundamental. Pues mediante el despliegue e integración con OTEA, la sensórica en las puertas frigoríficas, las puertas frigoríficas de las carnicerías, etcétera, lo que os decía antes, se pudieron detectar aquellas que permanecían abiertas más de un intervalo de tiempo determinado. Creo que ellos establecieron como relevante a partir de los 15 minutos. Bueno, pues estas puertas permanecían abiertas muchas veces sin control. Y esto supone una fuente de consumo extra enorme. Y lo que es peor, posibilita la rotura de cadena de frío en alimentos perecederos, algo que puede llegar a suponer pérdidas de cientos de miles de euros. Y esto no solo fue una de las claves del éxito en cuanto a ahorro energético, sino que también se convirtió en una medida de optimización en la gestión de procesos, que al final lo que significa es un cuantioso ahorro en costes, mediante la reducción de mermas, algo que se refleja directamente en la cuenta de resultados de los clientes. Otra de las cosas que a Lupa le gustaron mucho, que apreciaron mucho, es que no han tenido que cambiar ni una sola máquina y han podido utilizar el 100% de las infraestructuras que había desplegadas. Nos hemos integrado con todos los fabricantes presentes ya en sus instalaciones. Y para ello utilizamos una tecnología mixta basada en un sistema lo más parecido al plug and play. O sea, son como unos cuadros de control con PLCs fáciles de instalar, pero que además son compatibles con otra tecnología ya desplegada. Por ejemplo, se utilizan unas sondas de temperatura inalámbricas. Creo que son LoRa para minimizar el cableado. Bueno, y todo este despliegue de 180 tiendas, 180 puntos de venta de supermercado, lo hicimos en 12 meses sin perturbar la operación normal diaria del establecimiento. Es decir, con tiendas funcionando normalmente, evitando generar trastorno alguno para los clientes. Bueno, y el siguiente caso que os voy a contar está relacionado con la gestión de infraestructuras descentralizadas. Tiene elementos comunes al caso de supermercados Lupa, que acabamos de ver ahora, y ambos nosotros lo englobamos están englobados en el sector que nosotros llamamos multisite, ¿no? Lo que es el conocido como retail. Estos son casos donde tenemos una dispersión geográfica y además existe una tipología de instalación. Conlleva que hay que establecer una serie de políticas para operar en remoto adecuadamente los equipos. Normalmente, una empresa que tiene una dispersión de instalaciones quiere operar mediante estas políticas de manera centralizada, pero solo podremos trasladarlas, o sea, propagarlas a cada una de estas tiendas si tenemos un sistema de telegestión. Entonces, ¿qué tendremos? Pues a menudo tenemos un escenario que se divide entre la convivencia de políticas basadas en operación local de cada instalación, generalmente menos eficiente, y políticas, por otro lado, de carácter corporativo, orientados a la operación centralizada, con la que se puede tener una mejor eficiencia, pero que puede ser peor para responder a las necesidades inmediatas. Si fijamos políticas muy restrictivas de acciones que se pueden y no se pueden hacer desde los locales, o sea, que podemos acometer desde una tienda, nos podemos encontrar con que no se pueden responder a necesidades inmediatas. Por tanto, vamos a buscar sistemas que también puedan operar localmente, que no tengan esa servidumbre con el cloud. Bueno, y este ejemplo que voy a contar es un ejemplo, es una historia, puede servir un ejemplo que puede abrir pie un poco a la polémica, un poco extraño, ¿no? La verdad es que me llama mucho la atención. Para esto, TEA permite analizar de forma desglosada el consumo energético de instalación y hacer un diagnóstico de cientos de equipos en remoto. Os cuento un poco. Ayer por el 2016 yo me encontraba en China, ¿no? Tratando de gestionar un encargo relámpago que nos había llegado de nuestro cliente Inditex. Era una sorpresilla para todo el equipo, para todo el grupo Inditex y el ecosistema de proveedores que formamos este mundillo, ¿no? En
al parecer, en una reunión que habían tenido Xi Jinping, ¿no? Que es el líder supremo de China, y el ex CEO del grupo Inditex, Pablo Isla, en ese momento, pues, debatían sobre lo eficiente y ecosostenible que era la flamante nueva tienda de Apple, que se había inaugurado en Shanghái. Y en otro arrebato de estos que os comento antes de Sujétame el cubata, pues parece ser que se dijo, mira, vamos a conseguir que todas las tiendas de Inditex en China, más o menos, era por aquel entonces unas 600, para que os hagáis una idea de la magnitud del asunto, o sea, lejos, en China, con la barrera cultural, siempre digo que es peor la barrera cultural que la idiomática, que también la hay, y había que hacer ese encargo, ¿no? Y nos decían, bueno, pues tienen que ser coeficientes, ¿no? Esto se traduce a que, entre otras cosas, hay que hacer una serie de acciones, debían de conseguirse que fueran interoperables y telegestionables. Y nos daban un año, ¿no? Pues bueno, fiesta, ¿no? Como os podéis imaginar, además, nuestros compadres coruñeses difícilmente aceptan un no por respuesta. Y fue un reto bastante chulo, la verdad, y que al final, bueno, pues estamos muy orgullosos de haberlo podido conseguir. Pero bueno, volviendo al tema, algo muy controvertido que pasó y que fue cuando empezamos a instalar los codos de control y a controlar la climatización de las tiendas de manera centralizada, como os decía antes, estas tiendas, bueno, empezaron a notar, empezó a llegarnos desde servicios generales, desde el centro de gestión, el departamento de centro de gestión de Inditex, que los ratios de consumo energético que ellos manejaban, pues empeoraban. Entonces, bueno, ¿por qué pasaba esto, no? ¿Qué estaba sucediendo? Pues empezamos a preguntar, ¿no? Por la operativa, empezamos a revisar un poco todo lo que estábamos haciendo y descubrimos que hasta aquel momento, pues las encargadas recibían las órdenes de no encender la climatización si no era estrictamente necesario. Y claro, esto, si estáis alguna vez estado en China, pero bueno, si esto pasa mucho, ¿no? Que allí estás, que no es estrictamente necesario algo, pues no se hace. Y claro, ya no lo encendían nunca. Entonces, claro, bueno, al final la energía más eficiente es la que no se gasta, pero tiendas a 30 grados, pues se hacen poco atractivas para los clientes, ¿no? En este caso, la operativa local era menos costosa en términos de energía, pero no más eficiente, porque el nivel de prestaciones que se daba a la instalación pues era cero. Entonces, la eficiencia siempre hay que tener un numerador y un denominador para poder echar la cuenta. Si apagas todo, es mucho más económico en términos energéticos, pero no más eficiente. Bueno, ya que las instalaciones reportan muchísimos datos, lo importante es introducir políticas de mantenimiento preventivo, basado en alertas inteligentes. Y para esto TEA pues permite analizar de forma desglosada el consumo energético de una instalación y hacer un diagnóstico de cientos de equipos en remoto, sin necesidad de desplazar a un técnico. Esto también llevó a tener muchas veces discusiones con algunas de las empresas de mantenimiento, porque ser más eficientes a veces atenta contra los intereses de ciertos negocios, ¿no? Por ejemplo, una empresa de mantenimiento que cobre por correctivas, que esté basado en el modelo de negocio en correctivas, va a tener interés de fomentar que haya correctivas. Es cierto que son modelos que tienden a extinguirse a medida que expande la tecnología de la gestión, pero que nos hemos encontrado ciertamente muchas veces a lo largo de todos estos años. Para dar asistencias remotas es fundamental poder ver de forma histórica la evolución de los parámetros de la instalación, como podéis ver aquí en la diapositiva, ¿no? Y tener acceso en control remoto. En este caso, también podéis ver que se pueden ajustar algunas variables de manera remota. No solamente existe la posibilidad de monitorizar, sino la de controlar entradas digitales, pero también salidas. Esto es importante. Por ejemplo, esto tiene una aplicación extendida en hoteles como el que os muestro en esta imagen, ¿no? Es el Gran Sablón, es un hotel que está en Bélgica. Este hotel fue construido por empresas españolas y los técnicos que lo pusieron en marcha pues eran españoles, ¿no? Una vez que acabaron la obra, los técnicos se volvieron a España. Pero durante el periodo de garantía, las incidencias se atendían en remoto, a través del sistema OTEA. Tenían un equipo de personas, ¿no? Que estaba bueno, pues atendiendo de soporte de telemático durante bueno, el 24/7, ¿no? Todo el día. Entonces, la vigilancia sobre el uso del agua caliente sanitaria, por ejemplo, estaba implementada con OTEA. Si el tanque de ACS bajaba de una determinada temperatura, avisaba, daba una alerta al personal de mantenimiento del hotel.
Bueno, si alguna vez vais a este hotel, que está en Bruselas, acordaos de que si no funciona el agua caliente podría ser culpa de OTEA, que no avisó. Bueno, o que no avisó, pues sí avisó, pero que el facility manager de turno pues no se hizo cargo, ¿no? Es decir, hay una sonda de temperatura en este tanque que lo que está haciendo es una vigilancia constante, ¿no? Envía una alerta cuando la temperatura baja unos niveles críticos. Es un ejemplo más de las posibilidades que te puede ofrecer la digitalización en instalaciones. Bueno, y os voy a contar ya el último caso de Smart Building. Esto es de cómo nuestros clientes utilizan OTEA como una herramienta de SG. Tan de moda estos días el SG. En vez de RSC, ahora se ha transformado en SG. Pero bueno, lo que se busca al final es que toda la tecnología anterior nos sirva no solo para reducir los consumos de agua, gas o energía, ¿no? o hacer el mantenimiento más eficiente, sino que también nos sirva para obtener información que nos permita elaborar indicadores SG o proyectar de alguna manera que se están tomando acciones para mejorar ese performance en SG y poner así pues, en valor todo el esfuerzo que se ha hecho anteriormente. Y esto es el caso del siguiente ejemplo que os quiero contar. Y aquí ya sí que no hay una manera única por el momento, ¿no? de hacer las cosas, ¿no? Cada empresa tiene sus propios indicadores ESG y sus propias formas de elaborarlos. Pero una de las cosas que les suele gustar a las empresas es proyectar a sus clientes el esfuerzo, lo decía antes, ¿no? Hacer que lo que se está haciendo en cada empresa por ser sostenibles y el valor que eso implica, ¿no? Aquí podéis ver en la diapositiva a la derecha la información que pone una cadena de hoteles a sus clientes, ¿no? En la factura. Ahí veis un sellito, bueno, una etiqueta que pone ¿ha sido sostenible su estancia? Bueno, este cliente durante su estancia ha consumido 9,09 kWh de energía eléctrica, 204,47 kWh de gas y se pinta su equivalente en kilómetros recorridos por el coche. Además, se gastó 124 litros al día de agua, ¿no? Y se le pone una carita sonriente o triste en función de si su estancia ha sido más o menos sostenible. Bueno, y lo que se hace realmente es una estimación de los litros de agua consumidos, porque poner caudalímetros en las habitaciones resultaría pues, algo muy caro, ¿no? Y también se hace una estimación de las emisiones de CO2 por la energía gastada durante la estancia, ¿no? Otra estimación pues, que se hace basada en el consumo general que puede tener la caldera del hotel frente a las horas de uso de ciertos dispositivos, como pueden ser, o sea, de cada una de las habitaciones, como puede ser la luz del baño, la climatización, etcétera. Bueno, hay que desarrollar al final un algoritmo que te relacione estos consumos. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que hace OTEA. También participamos en el elaborador de los indicadores de sostenibilidad del grupo Inditex. Les hacemos un servicio de consultoría. Bueno, son los datos que sirven para convertirse al final en indicadores bursátiles. Y por eso antes os contaba todo el tema del viaje del dato que proviene desde un analizador de redes que está mal configurado por un instalador chino y recorre todas las bases de datos, el cloud, servidores de Microsoft en Azure en este caso, y acaba llegando a una tabla Excel de una persona que está allí en un despacho, ¿no? Que a su vez, pues bueno, se lo traslada al CEO de la empresa, que al final lo tiene que presentar como un indicador bursátil, por ejemplo, en el Dow Jones Sostenible, ¿no? Y, por ejemplo, tiene que decir si el consumo por prenda ha incrementado o disminuido porcentualmente respecto al año anterior. Y así es como, bueno, de esta manera participamos de todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Desde su digitalización en origen hasta su aplicación al más alto nivel ejecutivo. Y sí, podría pasar, o sea, que tengamos un dato mal registrado desde el origen. Pero la idea, la virtud está en contar con herramientas que te ayuden a minimizar los errores a lo largo de todo este viaje del dato, como se consigue pues, utilizando herramientas como la plataforma OTEA. Vale, y bueno, volviendo al ejemplo de la diapositiva anterior, que es este cliente, que es el Hotel Blue
que está en A Coruña. Cada vez que un cliente hace checkout, tiene una información del esfuerzo que hace el hotel por ser más sostenible. Bueno, o del esfuerzo que hizo el cliente por cargarse un poco más el planeta, ¿no? O sea, poner información del consumo del agua en la factura del cliente requiere digitalizar la medición del agua. Pero una vez que se digitaliza, nos da pie pues, a utilizarlo como nuevos servicios. Por ejemplo, puedes vincular el coste de la habitación o a lo mejor unos futuros descuentos a la cantidad de agua que el cliente ha gastado en su estancia. Puede ser una buena forma de premiar así a los clientes que ahorran el agua. Si te duchas en lugar de llenar la bañera, podemos descontar unos eurillos en la próxima visita, ¿no? Esto es una aplicación práctica. De hecho, lo hacen. Bueno, y os cuento algún caso más que yo creo que merece la pena mencionar, ¿no? Por ejemplo, Carolina Herrera. Tienen medidas de eficiencia energética implantadas de su sede de Orense mediante nuestra tecnología. Monitorizan el consumo de las instalaciones, también de climatización, y tienen un multisite de tienda. Vale. Bueno, Carolina Herrera, la primera que nos pidió conectar, estaba en Singapur. Con todo esto porque yo también estaba allí metido en el ajo, ¿no? Esta tienda la quisieron conectar porque al parecer el centro comercial no cumplía con el contrato de agua. Sabéis que está conectado a un anillo de agua del centro comercial con contadores de energía que miden caudal y temperatura, ¿no? Aunque bueno, en este caso se pudo concluir con que la aportación de agua estaba dentro de los límites normales. Una vez que lo digitalizamos, pudimos medir por los parámetros de los contadores de energía, pues vimos que todo estaba más o menos bien y que cumplían con lo que se había pactado con el centro. Y sin embargo, al final, tirando un poco de los hilos, pues se demostró que el mantenedor es el que no estaba haciendo, pues en este caso bien el trabajo. Tenía las máquinas con todas las toneladas de porquería en los filtros de aire. Con lo que al final la aportación que hicimos en este caso fue igualmente útil para Carolina Herrera, ¿no? Le dimos más herramientas para que pudiese conocer su problema real. Al final, conseguir más información al cliente para que pueda llegar a conocer el origen de sus problemas. En cualquier caso, el cumplimiento de los contratos por parte de los MALs, de los centros comerciales, está bastante extendido. Y nuestros clientes, bueno, lo vienen usando desde, yo creo, desde los primeros años de existencia, ¿no? Para reclamar estos contratos que decimos que se tienen con los centros comerciales. Bueno, espera algo muy parecido. Mejoramos el servicio de Facility Management de las tiendas gracias a la implementación de OTEA y trasladamos buena parte de lo que habíamos aprendido con otros clientes del sector. Les mejoramos la estrategia de operación y mantenimiento en todas las tiendas, ¿no? NH Hoteles es el caso que mencionamos antes, ¿no? Usan OTEA para vigilar el agua caliente sanitaria de sus hoteles. Y bueno, tenemos algún caso como BorgWarner, que es un cliente de industria, que está experimentando en su fábrica con la flexibilidad de la demanda a través de su comercializadora de energía, ¿vale? Nos propusieron flexibilizar los horarios de ciertos consumos y responder a una plataforma remota que va a dar servicio de agregación a la demanda. Por ahora no puedo hablar demasiado de este tema, pero bueno, estamos trabajando en un proyecto que está en prueba de concepto que nos interesa muchísimo ser pioneros. Creemos que la figura de los agregadores de la demanda será muy importante en el sistema eléctrico, bueno, y de hecho ya lo está siendo en otros países, en los países de la Unión Europea. Bueno, y ya para concluir, pongo unos puntos, bueno, como que yo creo que son de interés y que sirven como reflexión general de un poco las ideas que os he lanzado hoy aquí, ¿no? Y es que creemos al final, después de haber comentado todo un poco de todos estos temas, que el IoT pues se puede utilizar mal y de hecho se ha utilizado mal en muchos proyectos, ¿no? Muchos fabricantes pensaron que se podían apropiar de los datos de los clientes, hacerlos prisioneros, como decía antes, a cambio de una supuesta mejora del servicio. Pero realmente armar un sistema propietario del cliente genera una servidumbre. Creemos que esto tiene los días contados, que el cliente debe ser dueño siempre de los datos y debemos de darle este enfoque para enfocarnos, para caminar hacia este concepto, ¿no? Y es que, otro elemento también importante es que la tecnología no puede ser un fin en sí mismo, perdón. Es un medio para resolver problemas reales.
y bueno, y como eso debe ser usada, así, o sea, no en sí mismo, ¿no? Debemos de utilizarlo para algo que aporte valor. También debe ser la tecnología flexible e interoperable. Hablamos bueno, de IoT, de cloud, de edge computing, inteligencia artificial o blockchain. Todo esto debe poder ser dominado por el cliente y debe estar al servicio del cliente para resolver los problemas. Yo añadiría incluso un punto más, un bonus track, es que la monitorización sin control acaba suponiendo una frustración para el cliente. Si tú al final tienes muchos datos, pero no tienes capacidad de cometer acciones, de hacer telegestión de estos datos, al final los clientes, por nuestra experiencia, acaban teniendo una sensación de frustración. A nosotros los proyectos de IoT son a veces muy ambiciosos y es un reto hacerlos, pero son definitivamente posibles. Sin embargo, si no conllevan a acabar teniendo control sobre las instalaciones, desde nuestro punto de vista son incompletos. Bueno, y no sé, me gustaría poder seguir contándoos más cosas. Tampoco quiero emborracharos con más historias. Como os decía, hoy nos hemos centrado en nuestra vertical de Smart Building, viendo casos concretos de gestión energética de edificios, telegestión en la operación de mantenimiento y en la introducción a OTEA como herramienta SG para empresas. ¿Vale? Pero también hay otros casos de uso muy interesantes, de los que hoy pues, no da tiempo a hablar, pero son como la conexión y la gestión de instalaciones de autoconsumo mediante el demand response, flexibilización de la demanda, o la certificación de datos mediante tecnología blockchain. De estos casos de uso tienen aplicaciones reales y existen casos de éxito. Se están utilizando, bueno, nosotros lo ubicamos dentro de nuestra vertical Smart Energy. Pero bueno, estas son historias que podemos contar con más en detalle en un próximo webinar. Si lo que os he contado os ha resultado de interés, ¿no? Y no os haya aburrido demasiado. Bueno, y hasta aquí la presentación que tenemos preparado. Espero que no os haya hecho demasiado larga, que haya sido amena y entretenida y haya sido vuestro interés. Bueno, le voy a devolver ya la palabra a Luis para que pasemos a la ronda de preguntas. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por habernos dejado este espacio para compartir nuestra visión. Muchas gracias, Óscar. Yo me quedo con medir para obtener datos, de esos datos que sean unos datos nuestros, datos de la empresa, datos que poder integrar en nuestro cuadro de mando y con ellos corregir y sacar parámetros entre las diferentes actividades de nuestra empresa. No os podéis imaginar, nosotros que trabajamos con inteligencia artificial, correlando datos entre diferentes naturalezas obtenidos de nuestra empresa, de nuestros clientes, la información que se puede generar, correlando el consumo del agua de un cliente con la tipología. No os podéis imaginar los datos que nos puede llegar a dar correlando con otras variables relacionadas con el negocio, por ejemplo. Esto lo podemos hablar en otro webinar. Ahora el turno de preguntas, que me gustaría que hubiera alguna por parte de los asistentes. Si no, yo tengo alguna que podría plantearle también a Óscar, pero por favor me gustaría escuchar las vuestras, si podéis, o plantearlas en el chat, como os decía, que yo las leeré. Mientras esperamos, si queréis, le planteo yo la primera que tengo a Óscar. ¿Nos podrías dar una orientación de qué plazo se necesitaría, por ejemplo, para poner en marcha una de estas soluciones, por ejemplo, en una sede comercial, una sede como la que hablabas antes creo que de Singapur? Sí, bueno, pues a ver, va a depender de bastantes factores, ¿no? Para mí, bueno, el primero de los más críticos es la planificación previa y el acopio de material, cuando os comentaba un poco todo digamos, el ciclo de los proyectos, ¿no? El llave en mano, el end-to-end que decíamos.
la planificación y acopio de material es fundamental, ¿no? El tiempo de entrega de los dispositivos, sondas, caudalímetros, analizadores, todos los dispositivos electrónicos, ahora mismo puede ser que estén en stock, pueden tardar desde 2-3 días hasta meses, ¿no? Sabéis, por el problema de suministro logístico y escasez de los microchips, ¿no? Entonces, esto está variando bastante, ¿no? Hay unos tiempos de fluctuación bastante grandes. También hay que tener en cuenta que si dependemos de terceros para el despliegue, ¿no? Si pues necesitamos de otros gremios, electricistas, albañiles, IT. O sea, en obras nuevas, la mayoría de las veces, a la entrega del proyecto depende de la finalización de trabajos de terceros, ¿no? Pero también del propio cliente incluso, porque, por ejemplo, estaba acordándome ahora en Repsol, ¿no? Tuvimos unos requisitos de PRL súper exigentes y, bueno, se retrasó prácticamente un mes, no sé, 3 semanas, no sé cuánto fueron, por temas de PRL, seguridad y temas corporativos, ¿vale? Pero bueno, si nos imaginamos a lo mejor un escenario ideal donde esta parte está resuelta, ¿no? Pues para una, como decías tú, una tienda de Singapur, un comercio medio de menos unos 500 metros cuadrados, y estamos hablando siempre de que esto es importante porque cambia, ¿no? Pero la monitorización y control, lo básico suele ser siempre iluminación o equipos de climatización. Pues mira, necesitamos entre unas 2-3 semanas para fabricar cuadros y programar, y otras 2 o 3 semanas para configurar OTEA, los desplazamientos de los técnicos para hacer la instalación in situ a los locales. Bueno, no telemáticamente se lo hacemos con un tercero, pero para que tengáis un poco de idea de las tareas. Y luego integrar y la puesta en marcha del cuadro. Todo esto es alrededor un mes y medio, por ahí, más o menos. No sé si te resuelto un poco la duda, Luis. Sí, sí, muchísimas gracias, Óscar. Una de las preguntas que se plantea es, ¿nos podrías ampliar un poquillo el uso de la tecnología blockchain en esta plataforma? ¿Qué se consigue? ¿Qué valores aporta? Bueno, os decía antes, ¿no? La idea de la tecnología blockchain es a través de un producto que tenemos que se llama Ethereum Cert, es certificar el origen de la energía. O sea, por ejemplo, para las instalaciones de autoconsumo, pues esto es un problema, ¿no? Porque tú estás con la producción fotovoltaica, pues tienes el problema de no poder certificar el origen de esta energía. Entonces, nosotros, por medio de un producto que tenemos, ICUCERT, que podemos hablar otro día más en concreto, pero lo que certificamos es de dónde viene, ¿no? O sea, certificar esa producción de energía. Toda la trazabilidad y poder hacer el factor de conversión para saber el equivalente en toneladas de CO2 y poder certificarlo. De hecho, tenemos algún cliente que estamos haciendo una prueba de concepto con ellos. Pero, como os decía, eso es mejor que lo podamos ver en otro webinar, y en concreto hablar de estos temas. Bueno, ya os anticipo que cualquier cuestión que tengáis nos la podéis formular también off the record y hablar pues, de estos temas que nos preguntan en el chat con extensión o otros que se os ocurran. Otra de las preguntas es en relación a una experiencia de implantación de esta tecnología en una fábrica con diferentes elementos como bueno, equipos de frío, hornos, aire comprimido, calderas, túneles de congelación. ¿Os podrías contar alguna experiencia que tengáis? Pues os comentaba antes, ¿no? En BorgWarner tenemos conectados hornos, diferentes procesos de compresores de aire comprimido. Bueno, la verdad es que toda la fábrica está en Vigo, ¿no? Que hace intercooles para automoción. La verdad es que están controlados los procesos a través de OTEA. Todo el sector industria, la verdad es que es muy complejo, ¿no? Son proyectos que llevan mucho tiempo, que también ya te digo, estamos haciendo. También tenemos hospitales, tenemos otros casos de industria, como una conservera, que estamos haciendo también la digitalización.
Pero bueno, la verdad es que más allá de lo que estamos hablando hoy, que es más la utilidad o la gestión para temas de facility, para temas de climatización y más basados en iluminación, en el control telegestionado de instalaciones, digamos, multisite, son proyectos ya muy ad hoc con casos muy concretos. O sea, de hecho, tenemos alguna presentación, algún caso de éxito que es específicamente hablando de todos estos casos que te cuento, para explicar cuál es el alcance. Así que eso, si os resulta de mucho interés, también podríamos hablar en concreto algún día y daros más detalles. Y otra pregunta que nos plantean. ¿Qué coste estándar por tienda podríamos tener como estimación? ¿Algún parámetro por metro cuadrado se podría estimar? ¿El coste a qué te refieres? Pues una implantación tipo de una tienda, por ejemplo, ¿podemos sacar un parámetro por metro cuadrado o algo por el estilo? Entiendo que la No, tipología de bueno, tienda hará variar ese coste, ¿no? Pero, por ejemplo, un claro, supermercado, no sé si que comentabas antes de un Lupa o un... claro, Eso, es que, a ver, os cuento, es muy relativo porque depende de cada caso, ¿no? O sea, tienes primero que definir qué tipo de empresa es, ¿no? Es un supermercado, una oficina de banca, fashion, industria, lo tenemos clasificado por tipos de cliente, pero es que además depende del tipo de tecnología que haya adaptado implantar el cliente. Y eso está fuera de nuestro control. Por ejemplo, la cadena de supermercados, comentaba, ha instalado control de iluminación, control de clima y control de ciertos dispositivos en cámaras de frío, ¿no? En más de estos 200 locales que tiene ahora mismo, que son de una media de unos 1.500 metros cuadrados. ¿Vale? Se ha hecho una inversión de más de 1 millón de euros. ¿Vale? Y ellos han recuperado ya la inversión en más de, o sea, en 1 año y medio, ni siquiera ha llegado a 2. Pero esto es lo que monto. O sea, nosotros lo que aportamos es una herramienta al cliente para que ellos lo utilicen y para conseguir esos ahorros. Para nosotros, aparte me gusta decir reducción de costes, porque al final lo que incurres es en unos ahorros de consumos, como decías, pueden ser eléctricos, de agua, de gas, pero también se puede reducir los tiempos de gestión, como os comentaba con el ejemplo de Inditex, e incluso reducción de mermas. O sea, tú indirectamente al final puede derivar en que toda esta gestión haga que tengas una reducción de costes en producto. O sea, entonces, no se puede tampoco hablar mucho de ratios si hay que entender el caso particular de cada uno de los clientes. Además, hay otro tema que dependiendo también de la tecnología que tengan implantada, pues podemos reutilizar o no. O sea, para nosotros lo básico es poder hacer un levantamiento en la fase inicial, la recogida de datos, en la que lo que intentamos es reutilizar o integrar todos los dispositivos posibles, ¿no? Pero bueno, al final esto va a depender del estado de dispositivo, de a qué generación tecnológica pertenezca, ¿no? Y bueno, si el fabricante también cuente con protocolos de comunicación abierta. mira, ahora que hablábamos, bueno, no podemos dar una estimación de un coste por metro cuadrado, pero Bueno, algo que tú ya sabes que a mí es un producto que a mí me gusta mucho, que es la versión Lite, que sin nada instalado ya se puede obtener un montón de datos que utilizar en nuestros cuadros de mando y de alguna forma que nos dé una visión comparativa de lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque muchas veces lo único que tenemos son facturas que se integran en nuestros CRMs, pero que nadie trata, ¿no? Entonces, esa versión Lite, ¿puedes explicar un poco qué es lo que aportaría? sí. Bueno, o te cuenta con una versión Lite, que es la más básica de todas, y otras dos más, que es la Advance y la Premium. ¿Vale? Cada una de estas versiones de la licencia va sumando, va añadiendo funcionalidades sobre la anterior, ¿no? El Lite es la versión más básica y no tiene ningún coste para el cliente. Solo permite
monitorización de señales, consumos, temperaturas, etc. Pero no dispone de almacenamiento de datos, no guarda históricos ni permite descargar datos. Tampoco te puedes generar alarmas ni crear eventos, que al final los eventos está basado en la idea de un árbol de decisión de acciones. Sobre las alarmas tú puedes acometer ciertas acciones, ¿no? Pues si este valor sube por encima de determinado número, pues te mando un email, te apago esta máquina, etcétera. Entonces, tampoco tienes acceso a otros módulos de OTEA, como puede ser el dashboard o como puede ser el módulo de gráficas, etcétera. Otros módulos como que estamos ahora mismo haciendo un prueba de concepto y que también estaría muy interesante hablar, y seguro que os interesa, que es el módulo de factura eléctrica, para hacer simulaciones de factura eléctrica en base a tarifas, ¿vale? Esto todo lo permiten las versiones de pago, ¿no? Y también la versión premium, que en este caso habilita pues, otras posibilidades de servicios, por ejemplo, el centro de servicio de atención al cliente y los dashboards personalizados, que se puede incluso, son dashboards que puedes exportar incluso en BI, ¿no? Y que puedes tener tu cuadro de mando, que te puedes extraer, como decía antes, es interoperable, o sea, la plataforma por arriba y por abajo, o sea, puedes coger todo tipo de fabricantes por abajo, pero tú también puedes extrapolar esos datos a cualquier programa externo, un tercero que tengas capacidad de conectarlo con nuestra API. Entonces, nosotros estamos ya demandando muchísimo este producto, o sea, estamos viendo que hay mucha demanda de este producto en clientes, que es poder tener estos cuadros de mando con indicadores en Power BI. Yo, Esto también sí que es con... Sí, por aclarar, para alguien que quiera empezar en un poco controlar la energía que consume, sin instalar ningún dispositivo, ni en los cuadros, ni en los elementos que se quiera medir, simplemente obteniendo la información de su compañía eléctrica, ya se pueden obtener bastantes datos que se pueden integrar pues, en un protopanel en la versión Lite de OTEA, ¿no? Y esto yo creo que es especialmente útil para gente que quiera empezar a tener sensibilidad de lo que está gastando por cada sede y hacerlas comparar, ¿no? Compararlas entre ellas, etc. Tengo otra pregunta aquí sobre la posibilidad de integrar los paneles solares, por ejemplo, de una empresa en lo que es la producción frente al consumo en sus instalaciones, ¿no? O sea, ¿cómo se podría aprovechar OTEA para este fin? claro, o sea, la realidad es que puedes integrar casi cualquier cosa. Sí, y además paneles fotovoltaicos sí que los hemos integrado ya. La producción fotovoltaica de las instalaciones se puede integrar mediante el inversor y también instalando analizadores para ver el balance energético, ¿no? Además, también tenemos un módulo específico que habilita la flexibilización de la demanda. En esto estamos haciendo también una prueba de concepto, ¿vale? O sea, al final la idea es poder categorizar las fuentes de consumo y poder asociarlas pues, a unas ciertas variables que le des importancia. Decir, bueno, pues yo tengo, por ejemplo, en una piscina, ¿no? Que sabes que vas a tener un consumo, vas a tener unas horas para poner la purificadora, 8 horas al día, me lo invento, y poder decir, bueno, pues no tienen que ser seguidas, podrán ponerse al día eligiendo unos intervalos que estimemos o que queramos que puedan convenirnos más, ¿no? En base, por ejemplo, pues a que el precio energético sea más reducido. Pues la idea es que este módulo, que ahora mismo estamos también en pruebas de concepto y que va a salir, que es un módulo que se llama Markarian, pues pueda flexibilizar la demanda. Y de hecho, esto es lo de lo que comentaba, os comentaba hoy que podemos hacer un webinar exclusivamente para estos casos de blockchain y de flexibilización de la demanda. Y os explico un poco más. Otra pregunta que surge por aquí, por el chat. En el supuesto que se comentó antes de una fábrica con diferentes elementos, ¿cuál sería el proceso para plantear un proyecto de eficiencia energética? ¿Requiere consultoría previa? Sí, o sea, de hecho es que lo comentaba antes, es una fase esencial. Y nosotros, para poder hacer ya todo lo que os comentaba,
nosotros lo dividimos en esas dos partes. No nos gusta soltar o dar un número al azar a ningún cliente, porque básicamente, y lo que podéis haber visto durante toda la presentación, es que lo que oímos es de intentar retener al cliente haciéndole cautivo con diferentes tipos de artimañas. Lo que queremos es que al final la parte o sea, toda la parte inicial del despliegue, de la integración hasta los servicios, sea lo que te habilite la segunda parte, que para nosotros es lo importante, darle unos servicios al cliente que le aporte valor. Porque al final, hacerlo contigo para nosotros tiene las patas muy cortas. O sea, al final lo que tenemos, la experiencia nos dice que hay que conseguir que el cliente vea valor. Si no, al final, por unos medios o por otros, se acabará yendo. Yo, lo que os digo para cualquier caso, ¿no? Pero industria todavía con más razón, ¿no? Hay una parte que es de consultoría, que hay que hacer un levantamiento, hay que hacer un estudio de las instalaciones y ahí, dependiendo de cada caso, se puede ver el alcance y la inversión que nosotros creemos que hay que hacer. Pero sí, claro, es una parte esencial. Esta persona preguntaba también por los tipos de elementos que se instalan para obtener los datos de los diferentes componentes a medir. Frío, aire, comprimido, calderas, etcétera. Dispositivos de IoT que se Sí. pueden instalar. Pues hemos instalado, aparte de climatización de máquinas, pues sondas de temperatura, lo que os decía antes, pues los sensores de las cámaras de frío para poder ver si se quedan abiertas o no, sensores también para detectar fugas de gas en cámaras de frío industrial, contadores de agua, por ejemplo. Hay otro cliente que no solamente lo hace para controlar el agua, sino porque es un dato que le sirve para certificar ciertos niveles para poder llegar a tener pues LEED platino o LEED oro, para cumplir con temas bueno, de sostenibilidad, ¿no? Al final, certificados de Liz Brigham. También se puede tenemos también contadores de gas, no sé, casi cualquier cosa que se pueda digitalizar lo podemos monitorizar y que se pueda hacer, por ejemplo, la iluminación. Podemos controlar punto a punto, los sistemas DALI, la intensidad, etcétera. Todo lo que sea susceptible de integrar, digitalizar, pues y como comentaba antes, es que hemos integrado hasta una cafetera, ¿no? O sea, es dependiendo un poco de las necesidades del cliente. Al final siempre todo tiene, si tiene un motivo y tiene un valor, pues, al final acaban saliendo proyectos. Y bueno, yo te diría por último, porque ya estamos bastante ajustados de tiempo, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiera abordar un proyecto de este tipo y bueno, quiera una guía sobre por dónde empezar? Bueno, diría que al final es lo que comentaba antes, ¿no? Hay que ver primero, entender cuáles son las necesidades, ¿no? En cada caso, ¿no? Que pues, yo, pues, ya te digo, si tienes un gasto que te viene mucho por el frío o si tú lo que quieres son indicadores para un tema pues, más de objetivos de empresa o si quieres hacer una estimación para la compra de energía del año que viene de tu... Hay que entender primero, ¿no? Quién tenemos delante, cuáles son sus motivaciones para entender el problema que tiene, ¿no? Y en base a eso hay diferentes opciones. Ya te digo que muchas empresas ahora nos están contactando porque para ellos es una manera, evitan una barrera de entrada, ¿no? Que es la integración del contador de fiscal y que esto al final es una parte, ya te digo, para mí incompleta, ¿no? Pero es una parte de monitorizar sin entrar, digamos, venciendo esa barrera un poco de entrada, que es el despliegue de IoT, ¿no? De material, ¿no? Y integración, que al final es una barrera un poco, pues, que mucha gente pues, le echa para atrás, ¿no? Dice, joder, hay que hacer una inversión mínima, que nosotros estimamos mínima de, pues, menos de 3.000 euros, 2.500, 3.000
pues no va a poder ser. O sea, poniendo el caso de un comercio retailer que como te comentaba antes, ¿no? De 1.500 metros cuadrados, control y monitorización de clima e iluminación, pues va a tener un despliegue, un coste mínimo de unos 2.500, 3.000 euros, ¿no? Y luego aparte, pues la licencia de OTEA. Pero bueno, queriendo escapar, volviendo a la pregunta, y decir, vamos a primero hacer una integración que es posible, ¿no? Con el contador fiscal, pues esto reduce mucho más los tiempos y la barrera de despliegue de hardware. Ahora, la información es limitada también, ¿no? Esto al final te da una información que bebe de otras plataformas, que en este caso son plataformas abiertas de compañía que conocéis, bueno, si conocéis pues, Datadis, ¿no? Que es una plataforma abierta y te puede dar la información de todas las distribuidoras España, pues que ponen, digamos que trasladan ahí por una directriz de una ley, ¿no? Que al final les obliga, ¿no? a tener que reportar estos datos y nosotros, bueno, tenemos un módulo que es OTEA-BEN que bebe de esa información, ¿no? Y que a partir de ahí, pues nosotros aportamos valor con una cierta algoritmia y damos una pequeña visión de lo que es puede ser el consumo, sobre todo orientado más a un cliente multisite, ¿no? Lo que llamamos un retailer con diferentes puntos con instalaciones dispersas geográficamente, ¿no? Y ahí puedes tener pues, un ejemplo de lo que es una inversión de monitorización sin mucho despliegue de material. Perdonad por el rollo, ¿eh? Pero he ido cogiendo ahí ideas que se me han ido ocurriendo y sigo contando más cosas. Perdonad que está en mute, pues a ver, yo creo que ya está muy bien, estamos fuera de tiempo. Por tanto, quería dar por finalizado este webinar.